Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá del Polideportivo de Alcorcón. Chicos, no les voy a mentir, hoy estaba dudando seriamente si subir podcast o no, y al final digo, no, qué tontería estoy pensando, vamos a subirlo. Justamente hoy ha sido un día que me he vuelto a despertar temprano. Fui al gimnasio antes de venir acá al entrenamiento. Hice la rutina de donqueros. Fui a tirar antes del entrenamiento. O sea, hice prácticamente toda la rutina que anteriormente hacía. Hoy antes y me sentía súper bien por eso. De hecho, el entrenamiento hasta la mitad lo llevé súper bien, pero pasó una situación justamente. Llega el fisioterapeuta del club y me dice: ¿y qué está haciendo entrenando? Si le dije que le di cita en aquel lugar y ahorita está entrenando no sé qué, no sé cuánto. Y chicos, la verdad es que tenía absolutamente toda la razón. Yo había cancelado la cita del lugar y me había venido a entrenar y todo. Y chicos, obviamente que esto lo hice bajo mi opinión, es decir, yo ya me sentía bien. El fin de semana empecé a hacer ejercicios exigiendo ligeramente las piernas. Hoy es el de donqueros, hacía estiramientos y ya sentía que estaba bien, pero claro, no tenía la opinión profesional de un miembro del club como es el fisio, y al final de cuentas me estaba en cierta parte no reclamando, pero diciéndome eso, y tuve una ligera discusión. Yo lo único que le decía era que sí, porque sabía que tenía toda la razón, pero ya lo hablamos prácticamente. Lo único que quedaba era el doble área en el entrenamiento. Entonces terminé el entrenamiento y eso me sacó ligeramente un poco del estado de flow que estaba, porque evidentemente discutir o conversar así con cualquier persona, pues ya uno hace la siguiente actividad más que todo pensando en eso, en vez de pensar en todo el esfuerzo que ha puesto, o en toda la buena rutina que hice hoy, ayer y en esos últimos días desde que tuve el aviso de YouTube. Por cierto, todavía no me han dicho nada, no me han respondido con respecto al canal, si se cierra, si no se cierra, si no lo van a monetizar. Así que yo estoy en espera, pero confiando en Dios, así que simplemente eso. Y bueno, al final, ¿qué sucedió, chicos? Que el fisio ligeramente me vio que sí estaba bien. Yo me disculpé con él. Justamente ahorita, de hecho, acabo de terminar de enviarle un audio diciéndole que me disculpaba, porque evidentemente mi actitud no tuvo que haber sido esa, no tuve que haber tomado decisiones individualmente. Y bueno, al parecer lo entendió y ya está. Ya ahora estoy bien, pero justamente por esa bajada del nivel de vibración, yo dije, no, será, hoy no me siento bien también para grabar. Pero también les tenía que decir, chicos, ¿qué sucede? Que justamente con este podcast se cumple o con el pasado, no, había sacado las cuentas, era con el pasado se cumple el retraso de los 3 podcasts semanales que había tenido con Costa Rica, que me fui ya 3 semanas y que no había grabado en condiciones. Había hecho nada más, creo que 3 o 2 podcasts. Saqué todas las cuentas en la libreta y al final de cuentas con el pasado ya cumplía literalmente, recuperaba todos los podcasts perdidos por haberme ido para allá. Así que tenía que grabarlo y también decirlo. Además de que ya justamente cuando una situación así pasa, pues hay que llegar, contarlo y a seguir y seguir haciendo actividades que aumenten el nivel de vibración. Justamente ahorita, como la respuesta de YouTube no viene, mi siguiente movimiento no será irme para el apartamento, que era lo que acostumbraba a ir a dedicarle toda la tarde a los canales, sino que como lo comenté en el podcast pasado, pues iré, comeré, me haré el batido que tengo que hacer, iré a pegar el segundo round de gym. Era exactamente lo mismo a lo que yo tenía claro que tenía que hacer justamente cuando había llegado aquí a España, que no tenía equipo. Y chicos, y aunque
me devuelvan en el canal de YouTube. El mensaje de Dios está clarísimo. Primero haz esto, primero haga esto, primero termine con esto, que es exactamente para lo que quiero. Por eso básicamente es que eso se ha cerrado. Y si se devuelve, pues básicamente el mensaje es ese, que vaya justamente ahorita en la tarde. Ahorita son las 3 de la tarde, pues ya con el entrenamiento terminado. Es más, casi me da chance de grabar este podcast antes del entrenamiento de hoy. Pero quedaban como 20 minutos y yo digo, no, mejor me voy temprano para estar ahí en el vestuario con los chicos y todo, porque básicamente iba a quedar ahí entre la cuerda floja, si terminaba el podcast o no lo terminaba, y no quería cortarlo antes de, si es que se extendía un poco más. Así que chicos, bueno, básicamente eso y bueno, evidentemente que claro que si los canales se devuelven, como les digo, se le tendrá que dedicar tiempo, pero en otra manera. Si se devuelven ya les contaré cómo. Pues pensaría yo que ir igualmente segundo round, todo, y al final en la noche se tiran los videos, en vez de estar todo el día investigando, haciendo. Sacaba 6 videos diarios, no, era una locura, pero bueno, ya ahorita en este estado de felicidad que me encuentro de nuevo por volver a cumplir la rutina que les he comentado, por volver a hacer la rutina de Donqueros, que de hecho llevaba ya tiempo sin hacerla, por todo esto que al final de cuentas no es más que tomar el apalancamiento, como el apalancamiento de la acción, me refiero, como motor para aumentar la vibración. Justamente quería y se me estaba al final de cuentas era un pequeño resumen de lo que estaba sucediendo, pero quería comentarles algo que justamente lo comenté en las historias de ayer, y fue que estaba leyendo en Génesis la historia de Lot. Y qué interesante, chicos, porque al final si te fijas, Lot fue el único justo de Sodoma, el único justo. ¿Y qué sucedió? Que al final de cuentas se menciona que unos ángeles tomaron a Lot, tomaron a sus hijas y tomaron a su esposa, lo sacaron de Sodoma y les dijeron, ok, métete ya al monte, es decir, sube la montaña, vete de aquí, busca el pueblo más cercano. De hecho, si no me equivoco, Lot decide irse para el pueblo de Zoar, que era una ciudad bastante pequeñita. Y cuando iban rumbo para allá, estaban subiendo la montaña y Dios les dice, ok, camina, pero no miren hacia atrás. Y esto lo cumplieron por un tiempo. Evidentemente Lot y sus hijas siguieron, pero su esposa, al final de cuentas, volvió a ver para atrás. ¿Y qué le sucedió? Se convirtió en una estatua de sal. Chicos, y justamente esa era la reflexión que hacía ayer mientras y creo que iba para el parque de calistenia, mientras la contaba. Qué curioso, porque al final la gente, es decir, la esposa de Lot posiblemente tenía allí familia, posiblemente tenía allí pues amigas, amigos, gente cercana, gente con la que había compartido, tenía su vida en ese lugar. Entonces a veces el mirar hacia atrás no es descabellado, porque fíjate, Jehová les dice, sigan, pero no miren hacia atrás. Fíjate qué tentador saber que tu pueblo, que tu lugar se está quemando y tú no puedes ver, simplemente continúa, ya está. Fueron sacados de ahí y tienen que seguir porque está siendo destruida. En ese momento estaba siendo quemada con azufre. Y chicos, justamente, ¿por qué ella volvió a ver para atrás? Pues porque tenía allí eso que les comento.
posiblemente su lugar favorito, su lugar que había pasado toda su vida, sus amigas. Y qué tentador es muchas veces el hecho de que cuando nosotros sabemos que tenemos que seguir un camino, posiblemente el del deseo del alma, es normalmente el camino que más se tiende a seguir en este caso, y si me escucharás, pues posiblemente seas un aficionado totalmente a estos temas de influir en la realidad y de seguir lo que tu alma ha sido llamada a hacer, ¿verdad? Qué tentador es que nuestro antiguo yo nos llame, ¿verdad? Nos llame y nos diga, hey, aquí está esto. Pues chicos, porque el diablo no solamente con puertas cerradas actúa. Es decir, él no solamente llega y te cierra la puerta en la cara y se ríe de ti. En muchas ocasiones pasa. Y Dios se fija cómo actúas con respecto a eso y te dice, no, abre la puerta porque tiene que entrar. Sino que muchas veces, cuando sabes que tienes que ir a un camino específico, sabes que tienes que llegar a una meta clara, te empieza a tentar en el camino con oro, plata, cobre, mujeres, hombres, amigos, fiestas, lo que sea, que te separan. Fíjate qué interesante eso. Entonces, no solamente es una tentación, es decir, no solamente es una negación de cosas que posiblemente merezcas o piensas que merezcas, lo que muchas veces frena a las personas, sino lo que frena a las personas en este caso es pues la tentación del diablo, la tentación del acusador. Y chicos, es importante, creo yo, también con respecto a eso que me pasaba con YouTube, hacía la reflexión de que qué interesante, porque muchas veces algo que crees que va a venir para bendición, pues quizás eso, quizás no es. El único que tiene la respuesta es Dios, pero tal vez sea una bendición de que qué bueno, ahorita voy a poder estar acá, estar bien, voy a poder comprarme mis cosas. A mí me había pasado que había trabajado en negro y no me habían pagado, ya no van a pasar estos fiascos, voy a poder. Pero muchas veces, si te consume todo el tiempo y te desvía de tu propósito, entonces no era tanto una bendición, sino que era el diablo diciéndote, claro, es por aquí. Pero no es más que una sombra del pasado, porque eso que en el pasado pensaste que iba a ser un modelo de negocio, que te iba a dar la libertad financiera. Chicos, yo tuve canales de YouTube mientras estuve en Costa Rica durante mucho tiempo y me habían generado dinero. Pero lo que pensaste que quizás iba a ser eso, resultó ser que fue la máxima distracción. Y con el oro y la plata que quieras, al final de cuentas no llegaste a vivir en plenitud, porque no llegaste a cumplir lo que quería realmente. Estaba leyendo, chicos, el código del dinero de Raymond Sansó, que todavía me lo sigo leyendo. Nada más que como empecé la Biblia, que es tan larga, pues evidentemente el libro que esté leyendo en ese momento se va leyendo en un periodo más largo de tiempo, y así el otro que lea y el otro. No me los puedo leer tan rápido, pero justamente en un capítulo él mencionaba, pues básicamente que un avión, cuando si parte por ejemplo de Barcelona hacia New York, hacia Nueva York, él básicamente tiene que seguir una ruta específica. Pero si se desvía un grado, simplemente un grado, que un grado es una tontería para un piloto, pero si se desvía un grado en el desplazamiento que tiene que hacer, llegará a un lugar totalmente distinto en esa cantidad de kilómetros, porque si te fijas, un grado no es nada. Un piloto se desvía un grado y 2 minutos después vuelve y ya retoma el camino. Pero si por mucha distancia, si por mucho recorrido andas ese grado más o menos, llegarás a un lugar totalmente diferente. Mencionaba Raymond Sansó
que al final de cuentas el avión termina llegando a Miami. Fíjate la diferencia, por 1 grado simplemente. Entonces, ¿qué significa 1 grado? En nuestro caso, pues 1 grado es básicamente una decisión, un hábito más, un hábito menos. Si el propósito del alma es uno, al final, un hábito más. ¿Qué es un hábito más? Pues postergar, por ejemplo, este punto específico que les mencioné antes, la rutina de Dunqueros, que lo he mencionado tanto y que a mí tanto me ha servido. Si postergo la rutina de Dunqueros antes del entrenamiento, un día no pasa nada por hacer un video, otro día no pasa nada por hacer un video, otro día no pasa nada por hacer un video, chicos. Pero si la postergo 1 año sin la rutina de Dunqueros por hacer video, el lugar donde llegue, el lugar donde vaya a estar, donde me vaya a encontrar, no va a ser el mismo. Fíjate qué locura. Pero mi salto no va a mejorar tanto, mi potencia física no será la misma, y sí voy a estar en otro lugar distinto. Ese otro lugar puede ser un lugar con menos dinero que es decir, el lugar ideal donde debía estar mi alma en ese momento, donde debía estar mi cuerpo físico, tenía menos dinero que el que eligió hacer un video diario. Pues tal vez sí, pero al final de cuentas, en 5 años no iba a ser así, en 2 años no iba a ser así, porque ya en ese momento el futbolista, por ejemplo, hubiese estado jugando quizás profesionalmente o lo que fuera, o no importa el tema del dinero, simplemente no estuviese realizado. Con más dinero vivirías sin realización, porque lo que quieres hacer es jugar fútbol y estás haciendo videos de YouTube y te estás dedicando a eso. Entonces, como les digo, es un cambio absoluto el desviarse. Un día no pasa nada, 1 semana no pasa nada, 2 semanas ya se empieza a ver un poco distinto la cosa. 1 año ni te digo. 2 puntos diferentes. ¿Dónde quieres estar entonces? ¿Cómo diferenciar si es una sombra del pasado? Si es una sombra del pasado, es decir, yo sé que si por ejemplo el tema de YouTube Dios me lo permite, yo evidentemente lo primero que haría sería ayudar a mis padres. Ellos me han dado muchísimas cosas, ayudarles, cooperarles. Yo aquí, o sea, yo gasto lo mínimo. Yo literalmente como, eso es lo único que hago. Pero casi que no gasto nada. Pero sí me gustaría ayudar a muchas personas, claro. Pero eso también lo puedes hacer con tu propósito, es lo primero. Si cumples. Y segundo, si Dios permite que algo se quede en tu vida, como por ejemplo esa fuente de ingreso, tienes que hacer de todo para dedicarle el tiempo a eso, que no se lo quite a lo que realmente tú quieres. Eso lo tengo clarísimo. O sea, si eso vuelve, o sea, básicamente van a ser 2 horas en la noche que le dedique a eso después de hacer todo lo que tenía que hacer. Esas 2 horas, si no pasa eso, pues posiblemente lo hubiese dedicado a ver partidos de fútbol, posiblemente lo hubiese dedicado a leer un poco más. Pero bueno, al final, como les digo, si eso se queda en tu vida, tienes que mantenerlo de una forma en la cual tu conciencia no te esté diciendo una cosa y que la estés ignorando. Si te está diciendo, hey, tienes que recorrer esto es solo para que te mantengas
durante un tiempo, no puedes hacer lo que hace muchísima gente, que es literalmente pues dropear todo y solamente dedicarse al trabajo, que es un mal tan común que comete todo el mundo. Antes, por ejemplo, mi padre, la filosofía que tiene es muy similar a eso: el trabajo. Mi abuelo, el trabajo. Claro, perfecto, pero no buscar el reino primero y lo demás se añadirá. Yo honestamente creo eso. Chicos, y justamente esa palabra que menciono para finalizar lo que estaba comentando de la esposa de Lot, es difícil porque al final, cuando nosotros vemos a nuestro pasado, ella tenía cosas que no quería soltar de ahí, que se estaba quemando, ya tenía que ver hacia el futuro, tenía que irse con sus hijas que la esperaban, con su marido, con su esposo que la esperaba, pero tenía cosas allá atrás, tenía fantasmas allá atrás, tenía sombras. Entonces, básicamente esa historia es una liberación total de esas sombras, ¿verdad? De ese yo antiguo, yo pequeño, que constantemente te está llamando a que vuelvas a hacer cosas que ya superaste y que anteriormente te lastraban y que anteriormente definían tu antiguo yo. Ahora que eres más consciente, sabes que están incorrectas, sabes por qué camino tienes que ir, pero vuelves a ver hacia atrás y hay cosas que te jalan de ahí, que te quieren ver convertido en una estatua de sal, que te quieren ver convertido en alguien que no sigue para adelante, sino que se queda añorando esos tiempos pasados, evocando al ayer. Y no te digo que no recuerdes, no te digo que no pienses en las cosas que viviste, pero si te pones a pensar seriamente, ¿de qué sirve también recordar o pensar que antes era todo mejor, si lo que queda es el presente y el futuro y ya está? O como es mi caso y el tuyo, estoy seguro que si escuchas esto, si tienes un propósito definido y sabes lo que tienes que hacer y sabes que la felicidad está en la realización continuada de ese ideal digno, entonces, ¿por qué sigues permitiendo que esas sombras entren a tu vida ahorita y te causen arrepentimiento, que anteriormente no te arrepentías porque eras más inconsciente, pero ahora sabes que te causan arrepentimiento? ¿Por qué sigues permitiendo que eso entre? Recuerda que al final el enemigo, ese yo antiguo, lo que quiere es vernos convertidos en estatuas de sal y en gente que se quedó y que se quedó y que se quedó y el tiempo pasó y se quedó allí, que no avanzó. Entonces, básicamente este podcast te invito a que mires para el frente, no mires hacia atrás y camines. Al final de cuentas, como es ahora leyendo la historia de Abraham, y que posiblemente lo mencionaré más adelante en la enseñanza tan increíble que he mencionado hoy, de hecho, en el Instagram. Al final de cuentas, Dios proveerá. Así que, chicos, sin más, nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Chao, chao.